Muy bien, mis queridos teleamigos. Yo les quería comentar algo que les hablaba en este programa de este viernes. Encontré un documento realmente impactante y estoy tratando de encontrar el libro de Dominique Walton, Política y Sociedad. Papa Francisco, reuniones con Dominique Walton, hablando de la política y de la sociedad. Dominique Walton es un hombre de 70 años, sociólogo francés y muy reconocido. Le ha dado varias entrevistas a Francisco, a Bergoglio, y nos habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, empieza pues con todas esas trapisondas y todas esas maniobras dialécticas de Francisco. Es un buen jesuita en ese aspecto. Es tremendo. Ahí él empezó con una que me impresionó mucho, de Dominique Walton. Pueden conseguir el libro y si me dicen que es mentira, yo me retracto. Papa Francisco, reuniones con Dominique Walton, Política y Sociedad. Los pecados de la carne son menores. Es decir, ya vamos para la segunda porque el adulterio no es pecado, sino que ahora los pecados de la carne son menores, chiquitos, pecados veniales, no tiene importancia. Fornicación, adulterio, masturbación, todos los pecados de la carne menores. Los pecados graves son el odio, la envidia, el orgullo, la vanidad, matando a otro, quitando la vida. En realidad no se habla mucho de eso. Papa Bergoglio, envidiar la riqueza de un vecino es peor que cometer adulterio con la esposa del vecino. El Papa Bergoglio, ¿no? Tanto por advertencia de nuestro Señor y la enseñanza constante de la Iglesia, que los pecados de la carne pueden ser cometidos precisamente como pecados de la mente por medio de pensamientos impuros. Pues resulta que la Virgen en Fátima dijo que la mayoría de las personas estaban yendo al infierno por los pecados de impureza. No dijo que por la envidia, no, ni por el odio, ni por ese tipo de cosas. Entonces esta tergiversación de la verdad es impresionante. Y convertir los pecados de la carne en pecados menores, o llamémoslos pecados veniales, es ya una desvirtuación del Evangelio terrible, de las que ha hecho Francisco dentro de las 150 perlas que ha hecho. Y yo estos días le oí a un sacerdote que el Papa Francisco no había dicho nada malo, sino cosas buenas, todo de la promoción humana, el encuentro, el abrazo, sí, todo eso de la promoción humana que es él. Él no habla del infierno, él no habla del cielo, no habla del purgatorio, del arrepentimiento, de la puerta estrecha. No, en la puerta estrecha la volvió pues la superpuerta y la autopista de 100 carriles para poder llegar al cielo sin problemas. Y resulta que la Virgen dice en Fátima, y yo le creo, que mucha gente va al infierno. Y a Olivita le decía que la mayoría de la gente va al infierno. Acabo de ver un sordo amigo mío que tiene muchos sueños y revelaciones, muy querido, y habla de los piadosos hipócritas. San Pablo dice que los hombres de los últimos días tendrán apariencia de piedad. Yo me imagino que con las multitudes que siguieron a Francisco debe haber filas de 100 metros, 200 metros de gente arrepentida confesándose, supongo. Ese debió ser el fruto, ¿no es cierto? O el fruto fue la curiosidad, el espectáculo, el show, la misa de Santa Marta, ¿no? Bueno, todo eso que los católicos estamos acostumbrados a tener en este momento en el país donde más gente se divorcia, donde más ya no se divorcian porque ya no se casan, donde más gente vive en adulterio, donde un amigo hizo una entrevista, una encuesta en un colegio católico, entrevistó 40 parejas en un colegio católico y 4 vivían bien, según la cosa católica. Los demás vivían en ese sancocho de lujurias y de cambios, intercambios de parejas y de cosas espantosas. Los hijos con unos traumas espantosos, con bordes de suicidio, muchos.
la sociedad completamente desmenuzada, despedazada, destrozada, despiezada, y esa sociedad fue arrastrada hacia las multitudes. Ahora, Francisco, yo espero que se estén confesando. Los otros pecados más graves son el odio, la envidia, el orgullo, la vanidad. ¿No? En realidad no se habla mucho de eso. Entonces, envidiar la riqueza de un vecino es peor que cometer el adulterio con la esposa del vecino, según el Papa Bergoglio. Estoy hablando de las reuniones con Dominique Walton, Política y Sociedad, el libro. Condenar la inmoralidad sexual es mediocridad, otra frase de Francisco, ¿no es cierto? Lo grave es entrar en la mafia, hacer acuerdos ilegales. Es un buen católico, entonces dame el cheque, bueno, todo eso sí. Claro, él habla de cosas reales, esos son pecados graves, ¿no? Él dice que habla de los pecados bajo el cinturón, dice. Nadie habla de los pecados como el odio, la envidia, el orgullo, la vanidad, matando a otro, tomando una vida. Eso también tiene razón. Entrar en la mafia, hacer acuerdos ilegales, tiene razón. Pero dice que condenar la inmoralidad sexual es una mediocridad. Pero resulta que Nuestra Señora de Fátima advirtió a los videntes que muchas más almas, son condenadas por los pecados de la carne que por otras causas. La Virgen de Fátima. Yo prefiero creerle a la Virgen de Fátima y no al señor Bergoglio. Punto. Estoy revisando algo porque como esto causó esa conmoción, esa emoción, ese delirio, esa psicosis colectiva de masas, hay que volver a leer a Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, y revisar cómo se movió Hitler y Napoleón. Según hacer acuerdos ilegales es peor que el adulterio y la fornicación. Bueno, eso es Bergoglio. Pero la Virgen de Fátima dice, las más almas son condenadas por los pecados de la carne que por otras causas. Ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Estoy citando a San Pablo y el Apocalipsis, la palabra de Dios. Los sacerdotes y los jóvenes que insisten en preceptos morales uniformes y excepcionales están enfermos. Sacerdotes rígidos que tienen miedo de comunicarse es una forma de fundamentalismo. Cada vez que me encuentro con una persona rígida, especialmente ese joven, me digo que está enfermo. Bueno, santo Dios. ¿Qué significa para Bergoglio una persona rígida? Por supuesto, lo ha dejado muy claro con su interminable flujo de pequeños insultos. Un católico observador que piensa en los preceptos negativos de la ley natural no admiten excepciones. Observe la aversión a los jóvenes rígidos, en particular que amenazan la visión megalomaníaca bergogliana de una iglesia transformada. Estos muchachos jóvenes, no escuchando a los jóvenes, dar a conocer una restauración de la ortodoxia y de la ortopraxis. Después de que Bergoglio ha ido a su tumba, deben ser marginados ahora al ser declarados insanos en el modo de la propaganda soviética. Los declararon insanos a estos pobres muchachos, ¿no? Porque conservan los preceptos morales de la ley natural. Qué cosa tan espantosa, qué clase de personaje es esto. Yo me asusto, me aterro, digo, ¿dónde están las teologías que estudiaron los sacerdotes? La moral, ¿no? La moral. Yo invoco pues a San Alfonso María de Ligorio. Yo leí un poco de teología moral, de este padre de la teología moral tan grande, ese santo colega, abogado tan grande, qué maravilla. Y ahora se está derrumbando toda esa moral y la están torciendo, retorciendo y cambiando. Qué cosa tan impresionante. En Amor y Leticia, Francisco lidera una batalla contra la rigidez moral. Dice, no. Esta mentalidad cerrada, fundamentalista como la de Jesús. ¿Cómo?
Esa perla sí es, pero eso no es una perla, eso es un diamante pero bien negro, ya de puro carbón. ¿Cómo? Por Dios, ¿ustedes oyeron? Estoy subrayado, aquí subrayado. Esta mentalidad cerrada, fundamentalista como la de Jesús. O sea, el Señor era un fundamentalista. Además de tener sangre pagana, quiere decir que la Virgen no era inmaculada y que Él no era Dios. Él dijo en Colombia que había sangre pagana en las venas de Jesús. La Virgen no era Virgen, Dios no era Dios. Eso significa eso. Y el que quiera discutirlo, lo discutimos desde el punto de vista teológico y bíblico. ¿No? Y siguen insistiendo, San Francisco. ¿No? Los colombianos tienen esa virtud de hablar de todo y no razonar. No, esa no es una virtud, esa es una cosa espantosa, una desfachatez espantosa. Bueno, Francisco está librando guerra contra la enseñanza constante de la Iglesia respecto al adulterio y a otras violaciones del sexto mandamiento que él considera simples pecadillos en comparación con los pecados de hacer acuerdos ilegales. Claro, hacer acuerdos ilegales es pecado, es que una cosa no excluye la otra, pero destacar una cosa para anular la otra, y eso se llama sofisma. Eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Sofisma, es un sofista, es un maestro del sofisma, es un gran maestro, es un doctorado, más que un doctorado en sofismas. Y la gente se las traga enteras. El fundamentalismo como el de Jesús es la batalla que yo conduzco en la exhortación, Amoris Laetitia. Uy, por Dios. Ay, las uniones civiles para los homosexuales son aceptables. El matrimonio es una palabra histórica, siempre en la humanidad y no solo dentro de la iglesia, es entre un hombre y una mujer. No podemos cambiar eso. Esta es la naturaleza de las cosas. Esto es como vamos a llamar las uniones civiles. Cualquiera que piense que Bergoglio ha defendido el matrimonio tradicional creerá cualquier cosa. Este comentario deleitó a la fábrica de propaganda pro-homosexual pseudo-católica New Age Ministry, condenada por CDF en 1999. Lo que es nuevo aquí, sin embargo, es su apoyo a las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. El Papa Francisco nunca ha declarado como pontífice su adhesión a las uniones civiles en forma tan categórica. El apoyo a los sindicatos civiles como compromiso de oposición a la igualdad matrimonial cuando era arzobispo de Argentina, y como pontífice hizo una declaración ambigua sobre las uniones civiles de que inspiró más preguntas que la certeza de su posición. De él es un paso gigante en adelante. No se puede negar, Bergoglio ha abierto las compuertas al matrimonio homosexual denominado unión civil. Él le cambia los nombres a las cosas para poder cambiar las cosas. El adulterio es uniones irregulares. Matrimonios homosexuales, uniones civiles. ¿Ya? ¿Me las cogieron? ¿Me entendieron? ¿Reflexionaron? ¿Pensaron? Pero no aceptaron, ¿no? Porque es que tener uno pensamientos derivados de la pasión y no de la razón es lo que nos está pasando a los colombianos. Me parece terrible lo que nos pasó con el proceso de paz, donde dejamos embaucar con todo eso que vino a avalar Francisco. El reconocimiento de las uniones homosexuales. El Estado no podía otorgar legitimación a tales sindicatos por fallar a su deber de promover y defender el matrimonio como una institución esencial para el bien común. Yo realmente vivo espelucado. Sería muy bueno que revisaran las reuniones con Dominique Walton, Política y Sociedad, este sociólogo francés que entrevistaba a Francisco con frecuencia, y también el caso Seifert, ese famoso ortodoxo y buen filósofo católico, tal vez el mejor, sería un orgullo tenerlo con nosotros. Ojalá podamos traerlo para ver todo el garrote que le han dado a Seifert por ser ortodoxo
porque ahora los ortodoxos lo suspenden a Divinis, lo sacan y lo declaran que no están en comunión con la Iglesia. No están en comunión con la Iglesia. Ese endeble argumento de la ruptura de la comunión. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, me di a la tarea de revisar las profecías de Nelly Madrigal, esta señora de Salamina que vivió en Envigado, un alma víctima, que tuve que conocerla durante 30 años, 35 años, murió de 30 kilos, tenía cosas asombrosas, uno sonaba ese teléfono de Nelly y se oía el Ave María cantada por los ángeles y era un viejo teléfono, antiguo, que no tenía parlantes, impresionantes grabaciones sobre eso. Que se le dañaba la nevera, el reloj, la licuadora y le pedí a San Rafael que lo arreglaran, el otro día amanecía arreglado. Pero lo que más me hizo creer en Nelly fue que el padre José del Carmen López, este jesuita que la conoció entre los 80 y 92 años de él, que él iba a la clínica Palermo y que nos dicen que resucitó un par de muertos para confesarlos y que fue un hombre santo, yo lo conocí. Tenía el don de conocimiento, él hablaba con uno y le decía, como el padre Pío, que era el problema, cuál era el problema. Le creyó, la aceptó y la pastoreó durante 10 años y le creía. No solo los dones carismáticos, sino los dones místicos. Una persona que no cometió pecados mortales de sexo, nunca, ni creo que ni veniales, inocente, un alma mística, murió de 30 kilos, me decía, no ore para que yo no sufra, ore para que no me queje. Sufrió mucho, despedazada como de 30 kilos, murió después de un infarto, duró años, muy enferma, pero recibiendo unos dones impresionantes, las visitas de la Virgen de Santa Teresa, las oraciones bellas en verso, y me mandaron sus cuadernos, y de los cuadernos extraje un paquete de unas 50 páginas, van a salir unas 60 páginas, profético. Lo de Colombia es macabro, lo del mundo es peor, lo que está pasando más lo que viene. Quiero comunicarles algunas cosas. Recién posesionado el Papa Benedicto dice, estoy en la página 10, San Miguel te sostendrá, no te dejaré caer. Entrégame constantemente al Santo Padre, está hablando de Benedicto, sumo pontífice en la tierra, pastor de la Iglesia de Cristo, a él lo amo. Me ha sido siempre fiel y sincero, para mí ha sido humilde, dulce, sencillo, íntegro a mi servicio, entrégamelo constantemente, porque muchos no lo quieren y pronto le harán la guerra para destronarlo de mi iglesia. Será perseguido por el maligno. Cuando se posesionaba, pronto le harán la guerra para destronarlo de mi iglesia. ¿Se acuerdan en Alemania que no le daban la mano los obispos y cardenales? En uno de los gestos más groseros y más guaches, de estos tunantes alemanes, como dicen a Catalina de Meri, que son las que han promovido todas estas teologías que sustenta Francisco, y que el cardenal Castrillón un año antes de la caída dijo en China que intentaban matarlo, o sea que la tesis del doctor Galad de que es el Papa que destronaron a la brava, aquí está en doña Nelly Madrigal, que no ha hablado de política, que vivía solita en su apartamento, ya han querido hacerle daño y atentar contra su vida, pero yo he detenido la mano criminal de un atentado contra él. Profecía anterior a la salida de Benedicto XVI, fue anunciada en el primer año del pontificado. Nota del corrector, que soy yo. Un año antes, Castrillón denunció eso. Qué memoria la que tenemos, ¿no?
Esto refiriendo a Benedicto, muchos no lo quieren, pronto le harán la guerra para destronarlo de mi iglesia y será perseguido por el maligno. Eso comprueba las teorías del doctor Galad, de quién es el verdadero pontífice, de Olivita también, que hablaba sobre eso. Yo quiero mostrarles algunas profecías de Nelly, porque realmente este libro va a causar mucho escozor. Las profecías de esta mujer, que era de segundo bachillerato. Yo tuve que corregir los horrores de ortografía de algunas de sus libretas, lo que verifica que era un buen profeta. Había leído pedacitos de los evangelios y pedacitos del libro del padre Goy, que era lo único que leía. Yo le mandaba libretas y lápices para que apuntara sus mensajes y sus profecías. Realmente impactante, realmente impactante. Bueno, yo vivo aterrado con esto de las profecías de doña Nelly Madrigal. O lógicamente su familia no le creían, eso le pasa a todos los profetas, eso es normal. Página 14, Estados Unidos quemado. Profecía de la estigmatizada irlandesa también, Cristina Gallagher, de Agustín de Medino Corazón, del vidente de la aparición de Chile. París quemado, es una profecía de la Saled y una profecía de Don Bosco. Ella no conocía a la Saled ni conocía a Don Bosco. Roma destruida, Apocalipsis 17:9. Ataques del Islam en Inglaterra, España y Francia. Lo dijo muchos años antes, ¿no? Del oriente a oriente, el devorador impulsará la paz. Falso y triste engaño mundial. Su reinado en el Vaticano entrará. Estoy leyendo las profecías de doña Nelly Madrigal. Página 14, página 16. Sigamos leyendo. La bestia como ocupa la platea del Vaticano, cómo aplasta las murallas y las columnas sagradas de la fe, la base esencial de la Iglesia Católica, que es Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, está llevando a la Iglesia de Cristo hacia la apostasía, sin escrúpulos morales ni cristianos. Mira el dragón rojo que se pasea desde antes sobre la cúpula y el sagrado santuario del Vaticano. Léase Teología de la Liberación, marxismo, todo eso, queriendo confundir al papado, al ministerio cardenalicio, al redil del arzobispado, queriendo distorsionar la iglesia en los dogmas y leyes católicas. Madre mía. Todo esto ocurrirá prontamente, aunque yo desde mi santo cielo veo gran parte de mi iglesia distorsionada entre muchos de mis ministros y hasta entre mis consagrados religiosos en muchas comunidades. Hace poco vino a Belén una monjita, y me contó lo de su comunidad. A mí me visitan y me han visitado superiores de comunidades y esta monja aterrada de toda la teología de su comunidad y las visitas de un sacerdote que es de una ONG de izquierda, casi todas esas ONG de izquierda que tienen carro blindado, escoltas, todo, que fue a su comunidad. Uy, qué horror, terror y espanto. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen de la Salette. Y la monjita le dije, y hay muchas como usted en la sana doctrina, firme y todo. Me dijo, no muchas. Yo soy casi la única, me dijo. Entonces sigamos a ver. En página 19. Estén atentos y vigilantes, porque pronto llegará el día y temprano la hora en que llegará el gran sonido de la trompeta. Hija, el mundo va a entrar en una dura y fuerte lucha satánica. Vendrán del norte hacia el oriente, del sur hacia occidente, a devastar y aniquilar la tierra entre grandes errores y horrores humanos, destruyendo la iglesia, la fe, las leyes sagradas, quedando por fuera la inmoralidad, la cristiandad, la piedad, la fe, introduciendo en ella la apostasía, la incredulidad, la usurpación de un farsante pastor sobre la iglesia de Cristo, cambiando los ritos sagrados en mi santa iglesia católica por los ritos satánicos del dragón devorador, muriendo mis ministros consagrados, tantos de ellos atropellados por la persecución satánica. Ya casi está el impostor, devorador y perturbador satánico entre vosotros. Lo leyendo doña Nelly Madrigal, no me van a acusar a mí que yo no profetizo. Yo no soy profeta ni hijo de profeta.
En página 23, sigo leyéndoles a doña Nelly. Apenas estoy leyendo. Falso profeta. Vendrá el malhechor dejando todo en desierto, acabando con la fe, dejando todo incierto, confundiendo a los fieles, llevándose por delante la iglesia y sus sacramentos, apoderándose pronto del Vaticano en un tiempo, confundiendo a los prelados con engaño en desierto, imponiendo falsas leyes, dogmas y reglamentos. Pero los que perseveren y clamen a Dios presente, siendo fuertes y constantes en la fe, perseverantes en el Dios Padre, que siempre estará presente, aunque sean perseguidos todos o encadenados. Léase el filósofo Pfizer, echado de la academia ahora por decir la verdad por el obispo de Granada, y expulsado por Francisco, porque le pidió a Francisco explicaciones, ¿no? Bueno, con unos endebles argumentos, que no había comunión, estaba perturbando la comunión de la iglesia, fuera. O si no, suspendidos a divinis, o si no, expulsados los exorcistas, los mandan para el diablo, todo eso. Falso profeta. Cuando haya cesado la horrible abominación, es tan grande, cuando se haya sumergido en la iglesia entera el malhechor satánico, el usurpador farsante, aquel que todo lo cambiará y trastornará en la iglesia triunfante de Jesucristo con gran astucia, con engaño y mentira, sin escrúpulos, con falsedad y corrupción, confundiendo a la iglesia entera con persecución, desplazándolo por él para instaurar su falso trono, desvirtuando, destruyendo comunidades religiosas. Entonces muchos perderán la fe en la iglesia, el Santo Padre tendrá que huir porque será muy perseguido. Ruinas y ruinas solo veréis a vuestro alrededor. Pedid a cada instante misericordia, el mundo será purgado y purificado para que se cumpla la Escritura. Ojo por ojo, todo se cumplirá. Ni una tilde se quitará ante la tempestad que ha de llegar. Pedid piadosos, pedid sin descanso. Ay. Seguimos con Nelly Madrigal, 24, 27. Este libro es muy interesante. Le cuento que yo estoy embelesado. Me levanté muy temprano a leer. Satanás arrasará con la iglesia en general. Se tomará con astucia el papado y todo lo corromperá con su engaño infernal, confundiendo y corrompiendo a la iglesia en general, distorsionando las leyes y aboliendo la fe. Y habla de los sacerdotes. Dice, estos últimos se han vuelto ambiciosos, codiciosos, amplios en los dogmas de la fe, sin escrúpulos, muertos en la fe, muertos en el espíritu. Muchos ya no predican la verdad del sumo sacerdote Cristo Jesús, callan lo que no deben callar. Algunos predican insensateces, muchas veces confundiendo, desorientando a los verdaderos cristianos, pues muchos se han vuelto manisueltos a tantas cosas indignas, ya no le ven pecado. Muchos obran con libertad sin tener en cuenta lo malo, lo indigno, pareciéndoles todo bien hecho, todo natural. Muchos se han desligado de los buenos principios cristianos y morales, dando mal ejemplo a sus feligreses. Rogad mucho por ellos, porque yo los he elegido como sostén y pararrayo de mi iglesia, pero se están desviando de la iglesia de Cristo. Ana Catalina dice, Emmerich la Beata, dice, veo miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben, dice. A mí me da mucho miedo estudiar uno tantos años filosofía y teología y todo para ir a parar al infierno, me parece terrible. ¿A qué vinimos a este mundo si nos vamos a condenar? Decía San José María Escrivá del Opus Dei. Y no, yo no soy del Opus Dei, ¿no? Ni soy conservador, ni liberal, ni progresista, ni retardatario, ni de izquierda. Esas no son categorías teológicas ni bíblicas. Son categorías humanas que los periodistas le endilgan a veces a uno, esos malos periodistas que no saben nada de Biblia y van a interrogar a una persona sobre estos temas. Muy malos periodistas. Cuando uno es un buen periodista debe ir primero a enterarse del tema y después ir y hablar, y no después hacerlo decir a uno lo que nunca dijo. No les leo las profecías sobre el fuego del cielo, sobre lo que va a pasar con los terremotos, con las tempestades, con los huracanes, porque ya lo están viendo, está empezando apenas. Multipliquen eso por 100 y el mundo quedará devastado por todas partes. Esas profecías están aquí. Otra,
página 35. Surgirá como el nuevo príncipe farsante, papa, cambiando las leyes santas de la Iglesia de Cristo, destruyendo la Iglesia entera, terminando con la fe, confundiendo a los católicos, sembrando la duda en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, en los mandamientos de la ley de Dios. Con esto llegará la apostasía sobre muchos en esto. Perseguirá a los cristianos y destruirá la iglesia sacerdotal. Muchos sacerdotes serán sacrificados y relegados, otros renegarán de la iglesia. Ay, 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 se matarán unos con otros. El fuego entre los hombres se encenderá, pero más fuerte vendrá el fuego que caerá de lo alto, destruyendo y quemando la tierra entera hasta dejarla árida. Bueno, eso dice Lucas 17, 28. Las citas bíblicas las puse yo. Ella muy rara vez, a veces apareció una cita bíblica que el Señor le dictaba, ¿no? Pero las citas bíblicas las puse yo. Estoy leyendo aquí a oraciones muy bellas, ¿no? Porque también voy subrayando las oraciones que el Señor le va dando a ella. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy leyendo las notas, estoy revisando la ortografía y las notas del libro de Nelly Madrigal. Realmente tuvimos en Colombia una mística, si la dirigió el padre José del Carmen López los primeros 10 años, después me correspondió a mí y no es fácil manejar un alma mística, la verdad que no. Tenía cantos, más de 50 cantos con música y letras distintas, una hermosa voz. Muchos sacerdotes que me oyen y religiosas la visitaron y la conocieron. Muy especial. No tenía segundo bachillerato. Uno se impresiona realmente cuando uno ve esto, ¿no? Porque tú eres, Señor, mi dulce adoración, mi nuevo amanecer, todo lo que hay en mí. Tú eres mi Dios, porque contigo encontré el verdadero amor. Siempre voy a amar, por siempre te amaré. Cuántas veces por ti he tenido que llorar. Cuánto te hago sufrir o te he causado mal. Eres tan grande, tan infinito como el universo. Eres remanso, eres afán, eres la gloria celestial. Adorémosle todos para que un día próximo, no muy lejano, en una misma oración y gloria, vivamos todos por los siglos. Amén. Señor, si he de morir, que muera, pero sumido en ti antes moriré. Así sea. Mensaje de la Santísima Virgen María. Seguimos con doña Nelly. Un supuesto, página 39, un supuesto y opuesto papa usurpador y farsante se tomará el Vaticano, tomándose el pontificado, engañando al mundo mediante su astuto y audaz pontificado. En su audacia y en su audaz astucia regirá la Iglesia con engaño y traición a Jesucristo en la religión católica y apostólica, confundiendo y destruyendo la Iglesia y su clero. ¿Quién dijo eso antes? San Francisco de Asís. Nelly nunca le dio a San Francisco de Asís, y menos las profecías de San Francisco de Asís, que fueron halladas tardíamente en un libro de un inglés, en una biografía, en que Dios no les enviará un verdadero pastor sino un destructor. Claro, y es un líder mundial, mueve masas. Predicando eso que todos queremos, la unidad, el amor, la paz, la felicidad, todo eso. Sí. Ana Catalina de Meig también. Muchos. ¿Será este usurpador un satánico? Y quien estará muy próximo a ocupar un falso trono engañador, la bestia. O sea, será el profeta, es la bestia. Ay, ay, ay. Habla de los elegidos, serán salvos, transportados, trasladados por los santos ángeles a lugares seguros, conservando ellos la palabra y la verdad. No, como decía Toñito el sordo, que viene aquí, que tiene unos sueños hermosos. Decía, hay muchos piadosos hipócritas, decía. Y yo nunca había oído esa expresión. La había leído en San Pablo, que dice, tendrán apariencia de piedad, pero con su vida desmentirán lo que hacen, con su testimonio.
su eficacia. Los elegidos de Dios serán sobreprotegidos entre las grandes catástrofes que serán los inminentes castigos de Dios. Catástrofes vendrán pronto, dice el Señor, de las lamentaciones, ayes y gemidos, terremotos violentos, desolación y angustias. Solo se espera en este valle de la tierra, se cumplirá la gran sentencia para el pecador. Colombia será destruida por partes. ¿Quieren oírlo de nuevo? Nelly Madrigal. Colombia será destruida por partes. ¿Qué puede hacer una madre cuando ve en peligro a su patria y en ella a sus hijos? Solo gemir y rogar al Todopoderoso. Así lo haré yo. Pues ya no queda remedio. Las grandes naciones sufrirán un gran cataclismo, destrucción, solo destrucción, como en la Gran Babilonia. París quemado desaparecerá. Yo le puse entre paréntesis la Salette. París será quemado, Marsella será engullida, y Juan Pablo II a la Salette la llamaba la reina de las profecías. ¿No? No, como dice Francisco, esas aparicioncitas, ¿no? Ay, no, de esa santita que se cree que es mejor que Dios. Eso dijo en Fátima, es una cosa que me provocaba era ahorcarlo, pues, ¿no? No matarlo, como decía ese cura en esa homilía tan furioso cuando dijo que en Cristo corría sangre pagana, negando la Inmaculada Concepción de María y la divinidad de Jesucristo, con esa frasecita. India, China, morirán allí en el horror de las calamidades del hambre y del dolor. Los Estados Unidos, por su corrupción, morirán de enfermedades horrendas, serán sus cuerpos como lepras, se les caerá la piel, las enfermedades serán contagiosas. El discípulo dice que para el 2018 viene una espantosa enfermedad. Profetizó el terremoto que vimos en México y dijo que iba a haber uno mucho peor en México y en Colombia también. En Colombia también. Y les voy a decir, y no soy yo, mi amiga Luceli de Medellín me llamó antes de la venida de Francisco y me decía, mire, ore mucho para que no venga porque si viene acelerará esos terremotos de Medellín y Bogotá. Luceli, no fui yo, la abogada de Medellín. El mundo sufrirá y sufrirá la mano justiciera de Dios. Bueno, realmente yo leo el libro de Nelly y me impresiona mucho. Hay algunas profecías que eran para mí, pero yo he suprimido algunas cosas. Para mí no quiero nada de eso ahí. Bendice Dios hoy tu alma y te digo, los caminos de Dios son caminos de verdad. Contigo estoy, no temas de verdad, contigo estoy, no temas. Hay que decir la verdad, uno en este momento tan crítico de la historia y tan apocalíptico. Me daba mucha risa que una narradora de televisión le preguntaba a un periodista en Estados Unidos, ¿y es que eso es apocalíptico lo que pasó en Estados Unidos? Una pregunta medio tonta, ¿no? Es que a veces los periodistas ni saben lo que preguntan. Me ha pasado aquí con 2 entrevistas. ¿Es apocalíptico? Pues claro que es apocalíptico, ¿no? Y esas calamidades se van a incrementar. Fuego y humo y agua invadirán la tierra. Y la Virgen lo dijo, y lo dijo en Fulda, Alemania, Juan Pablo II. Pero dijo Juan Pablo II en Filadelfia algo que óiganlo bien, escúchenlo. Congreso Eucarístico de Filadelfia, Juan Pablo II. No sé si el mundo secular y la comunidad cristiana se hayan dado cuenta que hemos entrado en el tiempo de la iglesia, la antiglesia, la antiglesia. No sé si el mundo secular o la comunidad cristiana se han dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia, la antiglesia y el anticristo. Juan Pablo II, Fulda, Alemania. No somos nosotros los apocalípticos, agitadores. Es que a uno le dicen apocalíptico como si fuera algo terrible. No, Jesús hizo apocalipsis. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Lucas 17. En el congreso que hicieron en México ahora con mi amigo Luis Eduardo López y otros, hablaron del arrebatamiento y se equivocaron mucho. El arrebatamiento es real, es real. Hay 2 arrebatamientos, un día voy a dedicar un programa para eso. Hay que leer bien la Biblia para poderla entender bien,
cuando dice, y aquella misma noche uno será tomado y otro será dejado. El arrebatamiento es en el momento en que comiencen los 3 días de oscuridad que están en la Biblia. El único error que le oí al padre Emiliano Tardif, que en la Biblia no estaban los 3 días de oscuridad, están en 5 partes. Pero no tenía por qué saber de eso. El padre Tardif era un santo y un hombre bueno y sabía mucho de la Biblia, pero en eso no sabía mucho. No era la especialidad de él. Un hombre muy bueno, maravilloso. Yo lo conocí, yo hablé con él de la crisis de teología que estaba viviendo la iglesia, que se había filtrado en muchos sacerdotes que fueron a estudiar en las universidades pontificias y que estaban en entidades carismáticas. Pero mejor no. Y una profecía sobre Colombia espantosa. Esto no soy yo. Impetuosos, soberbios y petulantes, sacrilegios, ritos y falsas doctrinas, ultrajando y desafiando el santo nombre del poderoso Rey. Mi gran santuario en Colombia destronando mi santo nombre con sus leyes políticas y gubernamentales para designar en sus mandatos protagonistas de iniquidad, dándole cabida a la corrupción entre el fraude, el engaño, la mentira, envolviendo al pueblo en un caos de inmoralidad satánica, fraude y mentira, corrupción, lo que más detesta y no voy a permitirlo. Colombia purgará su desatino, sus horrores, sobre todo la infidelidad e indiferencia con su Dios, entre los grandes magistrados de las cortes, el gabinete de este gobierno ministerial, la gran plaga destructora apolillada entre su aparente vaina se le pasarán en el comienzo, son como langostas que a medida que entra más rompiendo, corrompiendo y destruyendo al país a la manera de la roya, roen y roen haciendo el conejo sin ningún escrúpulo de conciencia, son como leones rugientes, cual más, cual menos en sus contiendas sacando provecho de la fraudulenta angurria, arruinando un país, acaparando ilícitamente en medio de la inmoralidad y desatino, engañando a un pueblo inocente entre el pobre campesino y el arriero sin recursos, lavándose las manos como Pilatos para entregar un balance de ganancia. Oh Dios, perdónales a esas zorras hambrientas, perros, serpientes venenosas, donde clavan su ponzoña, dejan el contagio del veneno y a la codicia humana sin fragmento sabio y productivo. Las serpientes venenosas se esconden en sus cepas, como enfrascadas más cuando descienden la primera pisada, sacan la cabeza y mandan el zarpazo. Así son los reyes, magistrados, cabezas de los gobiernos actuados, pero ahora voy a tirarlo todo por la borda. Profecía sobre Colombia, Nelly Madrigal, hace 20 años, y habla del fraudulento referéndum. Nelly, ¿qué iba a saber de eso? Tenía segundo bachillerato. Impresionante. Esto es otra cosa impresionante, ¿no? Sobre Colombia. Y sigue. El engaño es visible en Colombia, sufrirá el rigor de la justicia divina de Dios y probará la patria entera. Habrá de ella un gobierno, un sufrimiento y angustia. Fuerzas extrañas se apoderarán de ella para lanzarla más hacia el abismo. Pero de parte de Dios vendrá una justa purificación para ella. Mi fuerza la sacudirá, la estremecerá, la remecerá, mas clamarán y se acordarán de que tienen un Dios eterno, justo y verdadero. Colombia va a ser el blanco de otros países que sufrirán mi fuerte rigor, terremotos, ciclones, avalanchas, enfermedades. Destrozarán los cuerpos, romperán los huesos, las carnes como castigo de crímenes y derramamiento de sangre. Los ríos van a desbordarse, hoy están desbordados. Oremos por nuestros hermanos allá en Antioquia, desbordados como en 7 pueblos. Está peor que los ciclones de Estados Unidos. Todo lo canalizado se abrirá, el estruendo será en grande, las plagas abundarán. Dios en su hazaña lo será, no se dejará engañar, pues la gran guerra va a comenzar. En Estados Unidos se destruirá, la gran Cuba se enfrentará, Fidel Castro morirá. O sea, esto es antes de que muriera Fidel Castro. Oren por Bogotá, porque en gran peligro está. Una gran avalancha al llegar ya está y en peligro su gobierno está. Dios los quiere liberar a vosotros de esta gran calamidad, de los hijos de Dios que en mi fe pertenecéis. Orad, orad y orad, pues Dios os quiere salvar. Permaneced en mi amor y en el corazón de Dios. Bueno, es que no se la leí toda la profecía sobre Colombia.
¿no? En la iglesia decía desintegración moral, pero no tanto en el gobierno como en la iglesia. Qué sucia está Colombia. Lo que dijo Benedicto, qué sucia está la iglesia, decía Benedicto. Qué sucia está Colombia, qué sucia está la iglesia. Es una frase de Benedicto, en un periódico, yo la tengo en una revista. No soy yo. De manera que seamos realistas. No somos ni conservadores, ni liberales, ni de izquierda, ni de derecha. Esas categorías no son de la Biblia. No, seamos realistas. Decía Ortega y Gasset que ser de izquierda o ser de derecha es una de las tantas maneras de ser imbécil. Hay que ser realista, hay que ser objetivo. Esas son las profecías sobre Colombia. Lástima que no les puedo leer más a mi amiga Nelly Madrigal. Espero que muy pronto tenga el libro a la disposición de todos, ¿no? Realmente que esta niña de segundo bachillerato haya escrito eso, y habla de referéndum y habla de días aciagos. Ella no tenía ese lenguaje. Es muy especial. Vamos a hacer un paréntesis un instante. En el Apocalipsis de Jesús, Jesús tiene muchas frases apocalípticas, ¿no? El capítulo 18 de San Lucas, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? El Señor vuelve, viene, habrá arrebatamiento, no como lo plantea mi amigo López Padilla, que también está equivocado con lo del Papa. Ya se había equivocado una vez con Juan Pablo II, ahora está equivocado otra vez con Francisco. Y lo seguimos queriendo, es nuestro amigo, le ha dado grandes aportes con sus libros y su predicación en todo el mundo. Y aquí Nelly dice que en el libro que en la tierra se arrastrarán como reptiles. Yo le oí eso muchos años después a Antonio Yagüe, que dice que con el planeta X y la atracción del planeta X será terrible lo que va a colisionar la tierra, y que la gente se arrastrará como reptiles. De un lado de la tierra y del otro se levantarán por los aires, decía Antonio Yagüe. El doctorado en astrofísica es, Antonio Yagüe es el doctorado. Y Nelly dice que los hombres se arrastrarán como reptiles. De manera que vivimos unos momentos muy difíciles. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, Apocalipsis de Jesús, porque Jesús era muy apocalíptico y San Pablo también, en el Apocalipsis de Jesús dice, cuando vean que estas cosas sucedan, levanten su cabeza, se acerca su liberación y no teman la muerte. Si ustedes están en paz con Dios, viven un matrimonio correcto, una relación correcta, ¿sí? Se han confesado, se han arrepentido, le han entregado su vida al Señor, se han vuelto, vengan a Belén a la clase de Biblia los sábados, van a aprender muchas cosas, vengan al cenáculo de los jueves por la mañana, que vamos a hacer una oración muy larga y muy extensa para que el Señor vaya guiándonos, orientándonos, diciéndonos lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y Jesús dice en ese Lucas 21, cuando vean estas cosas, alégrense, se acerca su liberación. Yo sé que es muy difícil alegrarse con todas estas calamidades y terremotos y problemas, pero cuando recordamos la promesa, nos podemos alegrar. Señor, nos alegramos mucho porque vienes y va a ser un mundo feliz, un mundo donde habrá una longevidad muy grande. Nelly habla de la longevidad, y Nelly no había leído el capítulo 65 y 66 de Isaías, el que viva 100 años será porque está maldito, y habrá cielos nuevos y tierra nueva, dice Isaías, y San Pedro también lo trae, después de la lluvia de fuego, ¿no? Los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrazados se hundirán, pero habrá cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 también, San Juan lo trae. 3 veces habla de los cielos nuevos y la tierra nueva.
Y Jesús nos trae grandes promesas. Alégrense, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero hermano, antes conviértase. Conviértase. Lo más importante es entrar al cielo. Muchos morirán en medio de las calamidades. Ana Catalina Emmerich dice que cuando vino el diluvio, mucha gente se acordó de lo que Noé había dicho, y el diluvio es un hecho científico demostrado. Se acordó de lo que Noé les había dicho y se alcanzaron a pedirle perdón a Dios de sus desmanes, de sus pecados, de sus horrores del diluvio que estaban. Y Jesús dice, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot, o sea, una lluvia de fuego en los días de Noé, agua y fuego, desde las sales destruirán la tierra. Entonces, mucha gente se salvó, dice Ana Catalina, cuando se estaba ahogando y el diluvio se arrepintió. Hay que arrepentirse mejor ahora, ¿no? Muchos serán mártires porque dice la Biblia que el anticristo perseguirá a los santos y los vencerá, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer? Quitarle la vida. No teman al que daña el cuerpo, teman al que daña el alma y les puede quitar la vida, dice Jesús. De manera que qué bueno convertirse y salimos ganando los cristianos al final, no se preocupen. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Que Dios los bendiga y que muchas gracias.